construir el templo? ¿Por qué queremos que las cosas salgan bien? Ya hemos estado esclavos allá en Babilonia, ahora hemos regresado, queremos hacer las cosas, pero no funcionan. ¿Por qué no? Ahí Dios les responde. Y Dios les responde a través de Isaías. Isaías entiende la situación y ora a Dios, pero no ora por él. Él ora por el pueblo. Y en la oración de Isaías encontramos la respuesta. ¿Por qué las cosas no van bien? Ahora voy a leer la oración. Isaías dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, suciedad de sucio, de inmundo, de asqueroso, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No dice todos nuestros pecados, dice nuestras justicias. O sea, cosas buenas que hacemos, pero para Dios son suciedad, son como trapo de inmundicia. Esa expresión trapo de inmundicia es una expresión fea, porque en el original se está refiriendo a los trapos que las mujeres usan en su periodo de menstruación. Desecho, basura. Ahora miren lo que dice Isaías: si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias, a ver, ¿qué cosas son justicias? Obras buenas, nuestras obras buenas. Cuando voy a la iglesia, una obra buena. Cuando doy dinero para ayudar a un pobre, obra buena. Cuando guardo el sábado, obra buena. Cuando me porto bien, obra buena. Pero todas nuestras obras buenas, nuestras justicias para Dios son como trapos de inmundicia. Porque todos nosotros somos como suciedad. Esto es terrible. Quiere decir que todo lo que hago para portarme bien no sirve de nada. Eso es lo que vamos a estudiar. Voy a leer el texto completo, después voy a volver a analizar. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos, todos nosotros caímos. ¿Te sientes caído? Algo está mal en tu vida. Caímos como la hoja seca, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Siguiente versículo: nadie hay que invoque tu nombre. Pero ¿cómo nadie hay que invoque tu nombre? Si él está hablando en nombre de la iglesia. Ahora, si yo viniera esta noche y les dijera: hermanos, todos nosotros somos como trapo de inmundicia. El hecho de que ustedes han venido aquí y levantan la mano al cielo alabando a Dios, eso es como trapo de inmundicia. Y entre ustedes no hay nadie que busque a Dios. Ustedes dirían: Pastor Bullón está volviéndose loco. ¿Cómo? Si estamos aquí, ¿cómo es que nadie hay, como dicen, nadie hay que invoque tu nombre? Si estamos aquí, ¿cómo no estamos invocando el nombre? Pero vamos a entenderlo después, voy a explicar, estoy leyendo el texto. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Siguiente versículo: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro y tú el que nos formaste. Así, obra de tus manos somos todos nosotros. Ese es el texto. Ahora vamos a entender lo que Dios nos está queriendo decir. Volvamos al versículo 6. Dios ha escrito la Biblia para enseñarte a vivir, para enseñarte a ser feliz, porque Dios quiere que tengas un hogar feliz. Estos sábados, este trimestre todo, estamos estudiando lecciones que dicen que no debemos amar al dinero, pero no dice que el dinero es malo.
Hay dos cosas que hay que saber diferenciar. Porque el otro día alguien me dijo, pastor, el cristiano no debe preocuparse con dinero. Ah, ¿no? Entonces ve al Walmart y a la hora de pagar dime si el cristiano no debe preocuparse con dinero. ¿Quién te ha dicho que el cristiano no tiene que preocuparse con dinero? Nosotros vivimos en un mundo que se mueve a dinero. ¿Cómo podrías haber llenado tu tanque de gasolina para venir a escuchar el sermón si no tuvieras dinero? ¿Cómo comes si no hay dinero? El dinero es importante, no le puedes quitar importancia. El dinero no es malo. Lo que es malo es colocar el dinero en el primer lugar, porque el primer lugar solo le pertenece a Dios. Cuando por causa del dinero tú sacas a Dios de tu vida, cuando colocas al dinero en primer lugar, ahí ya te estás metiendo en problemas, porque eso es malo. Pero Dios quiere que seas un hombre próspero, una mujer próspera, que tengas un buen empleo, que tengas una linda familia, que estudies, que te gradúes, que hagas una maestría, un doctorado, que seas un hombre, una mujer brillante. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Dios quiere que su pueblo sea cabeza y no cola. Pero ¿por qué, por más que luchas y te esfuerzas, parece que las cosas no salen bien? Porque en primer lugar hay que entender una cosa. Hay que entender que todos nosotros somos como suciedad. Ahí ya comienzan los problemas. Porque nosotros vivimos en un tiempo donde se habla mucho de la imagen, ¿no? No, porque tú tienes que amarte a ti mismo, porque tú no te puedes considerar nada, porque tú eres algo, tú eres alguien. Ahora viene Dios y agarra tu autoestima y la manda al fondo del pozo, y no se salva ni uno, ¿eh? Porque dice todos, Pastor Bullón, hermano Pedro, hermana Juana, todos, no se salva uno. Somos como suciedad, no somos nada, no valemos nada. Y las cosas buenas que hacemos son como trapos de inmundicia. Nuestras justicias, no dice nuestros pecados, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ahora, ¿por qué? Vamos a entender por qué las cosas buenas que hacemos, que para nosotros son cosas buenas, justas, ¿por qué nuestras justicias para Dios son como trapo de inmundicia? Por un simple motivo. Porque cuando fuimos creados por Dios para vivir la más linda experiencia de amor con Dios. Recuérdate que cuando Adán y Eva no habían pecado, Dios venía todos los días al Edén. ¿Para qué? Para andar juntos, para pasear juntos, para caminar juntos. Pero cuando ellos pecaron y Dios volvió, ¿qué pasó con ellos? Se escondieron. Pecado básicamente es separarse de Dios. Todos nosotros fuimos creados para vivir una experiencia de comunión con Dios. Esto no tiene nada que ver con iglesia en primer lugar. En primer lugar tiene que ver con la experiencia de vivir con Dios. Cuando tú vives con Dios, Dios vive en ti a través de su Santo Espíritu. ¿Tú crees que Dios puede matar? ¿Dios va a robar? ¿Dios va a mentir? Si tú estás en Dios, si Cristo está en ti, a través de su Santo Espíritu, tú no vas a hacer las cosas malas que haces, porque Cristo está en ti. A esa experiencia Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, Pablo había vuelto a la experiencia del Edén, donde Adán y Eva andaban con Dios. Pero infelizmente Adán y Eva se separaron de Dios.
Ahora, al apartarse de Dios, adquirieron una naturaleza mala, una naturaleza pecaminosa. Hoy día, desde que nacemos, ya nacemos para hacer el mal. Desde pequeñitos, ya la inclinación es hacer el mal. Somos por naturaleza egoístas. Ese bebito que está en tus brazos es un pequeño egoísta. Y yo soy un viejo egoísta. Pero todos somos egoístas. Cuando somos niños, somos egoístas auténticos, porque nos mostramos como somos. A medida que vamos creciendo, nos volvemos egoístas, pero sabemos disfrazar nuestro egoísmo. Y te voy a hacer la ilustración. Coloca 5 niños y 6 pedazos de pastel en la mesa. Cada niño agarra su pastel y come lo más rápido que pueda, mirando el pedazo que está sobrando. Cada uno traga el pastel para agarrar el pedazo que está sobrando. Quiere decir, es egoísta, y es egoísta auténtico, se muestra, no tiene vergüenza de ser egoísta. Al bebito es egoísta. No, pastor, ¿cómo va a decir? Dale la mamadera, no quiere. Entonces dile que le vas a dar al otro, ahí sí quiere. Y tú te ríes, ¿no? Oh, qué bonito. Sí, pero ¿qué es eso? Egoísmo. Nacimos así, porque eso ya es fruto del pecado. A medida que vamos creciendo, ya nos volvemos egoístas disfrazados. Seguimos egoístas, pero hemos aprendido a disfrazar. Coloca 5 adultos ahí y en la mesa 6 pedazos de pastel. Cada adulto agarra con toda delicadeza su pedazo y va comiendo con toda delicadeza, ¿no? Mirando a los otros de reojo y mirando el pedazo que está sobrando de reojo, ¿no? Todos acabaron su pedazo y el pedazo que está sobrando está ahí. Entonces uno dice, por favor. El otro dice, no, por favor. No, por favor. No, por favor. Nadie come. En el fondo, todo el mundo pensando, pero si estos otros 4 desaparecieran de aquí. A veces pagan la cuenta y el pedazo de postre se quedó ahí porque nadie tocó y todos se van con ganas de comer. ¿Tú te das cuenta? Eso somos. Desde que venimos al mundo ya venimos con un carácter deformado, torcido. Ese carácter se va desarrollando y nos va acompañando a lo largo de la vida. ¿Por qué un hogar se deshace? Por causa del carácter. ¿Por qué pierdes el empleo? Por causa del carácter. ¿Por qué no vences en la vida? Por causa del carácter. ¿Por qué piensas que nadie te da una oportunidad? Por causa de tu carácter. El problema es que tú no aceptas que es tu carácter. Tú le echas la culpa de tu fracaso a todo el mundo. A todo el mundo. El otro día alguien me dice, pastor, a mí nadie me quiere en este mundo, pastor. Nadie me acepta, pastor. Tú no entiendes la vida, querido. La vida es como un espejo. Si tú de mañana te levantas y vas al espejo, si tú sonríes, el espejo te sonríe. Si tú frunces el ceño, el espejo frunce el ceño. Si tú amenazas, el espejo te amenaza. Quiere decir, el espejo te va a devolver la imagen que proyecta ¿quién? Tú. Entonces, cuando tú dices, nadie me acepta en esta vida, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué nadie te acepta? Porque tú no aceptas a las personas. Porque tú quieres que las personas sean como tú quieres. Tú quieres que el mundo sea como tú quieres. Entonces no hay lugar para ti en este mundo.
Porque el mundo va a ser como tú eres. Te voy a explicar. Mañana levántate temprano para venir a la iglesia. Y en el camino estás viniendo y te cruzas con alguien que nunca has visto. Y esa persona está toda preocupada con sus problemas caminando y tú aquí. Y tú dile así: buenos días, Señor, con una sonrisa. Buenos días. Él que estaba caminando aquí todo concentrado en sus problemas, cuando tú le dices buenos días, te mira, tú con una sonrisa, buenos días, lo desarmas. Al principio se siente como desorientado porque no te conoce, y tú con una sonrisa, buenos días, lo dejas todo balanceado, y después él reacciona y te sonríe. Ah, buenos días. Porque el mundo es así. Yo te digo una cosa: ser feliz es la cosa más fácil. ¿Pero por qué no soy feliz? Es que tú quieres que el mundo sea como tú, a tu manera de ser, a tu manera de ver las cosas. ¿Por qué eres así? Tu carácter. Pero pastor, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido con este carácter? Ah, pues no tienes, ni yo. No tenemos la culpa de haber nacido con este carácter. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora nuestro corazón con este carácter es un pozo envenenado. Y el agua que tenemos dentro está envenenada. Y cuando esa agua sale envenenada. Entonces hasta las cosas buenas que hacemos son sucias, traen el veneno del pecado. Hasta las cosas buenas que hacemos son egoístas en el fondo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que todos, por esto, todos caímos como ¿qué? Como la hoja seca. ¿Cuándo se seca la hoja? Cuando el clima muda, cuando el clima cambia y la savia de la vida del árbol, por causa del clima, comienza a dejar de penetrar a la hoja. Entonces la hoja verde se vuelve roja, se vuelve marrón, se vuelve medio azul, marrón definitivo, y cae. ¿Por qué? Porque la savia del árbol dejó de pasar a la hoja. Ahora Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, ¿qué dijo? Yo soy el árbol, ustedes son las hojas, las ramas. El que está conectado a mí y yo a él, ese lleva mucho fruto. Pero ¿qué pasa si tú te separas? ¿Y qué cosa es pecado? Separación de Dios. Te separas de Dios, y cuando te separas de Dios, te secas como la hoja y caes. Y una vez que caes, tus maldades te llevan como el viento. Tus maldades. ¿Cuáles son esas maldades? Tus justicias. Querido, quiere decir que hasta hacer cosas buenas para Dios, cuando las haces separado de Dios, son maldades. Y es por causa de esas maldades que estás como la hoja seca, y como la hoja seca eres llevada por el viento de tus propias maldades. Pero ¿cómo le puedes decir maldad al hecho de querer servir a Dios? Pues que quieres servirle a Dios separado de Dios. Y ahora te digo una cosa que te va a preocupar. Tú puedes estar en la iglesia, pero lejos de Dios. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero no está con Dios. Pero es imposible que estés con Dios y que no estés en la iglesia. Lo que estoy diciendo, es posible estar en la iglesia y no con Dios, pero es imposible estar con Dios y no con la iglesia. Pero lo que tienes que preocuparte es en buscar a Dios,
Porque si estás en la iglesia no es la fuente de la vida, la iglesia no es la fuente de la savia, es Dios. Tienes que estar en Él. Claro que en la iglesia también, pero si solo estás en la iglesia pero no en Dios, estás en la iglesia, hoja seca, y el viento te lleva, y lo que haces separado de Dios es maldad, aunque sea cosa buena, es maldad, es trapo de inmundicia. Lo que necesitas es buscar a Jesucristo, entregarte a Él. Vamos a seguir analizando el siguiente versículo. ¿Qué dice? Nadie hay que invoque tu nombre. Pero ¿cómo nadie hay si la iglesia está llena? Pero hay que invocar el nombre de Dios no es cantar un himno bonito. No es hacer una oración de 3 minutos. Eso no es invocar a Dios. Invocar a Dios no es ir a la iglesia. Nadie hay que invoque tu nombre. Ahora va a explicar qué cosa es invocar tu nombre. Que se despierte. ¿Cuándo se despierta? ¿Cuándo te despiertas tú? Al comienzo del día. ¿A qué hora entras al trabajo? A las 8. Pues si te despiertas a las 7:30 y tienes que estar en el trabajo a las 8, ¿a qué hora invocas el nombre de Dios? Entonces te vas a trabajar sin invocar el nombre de Dios. Pero el sábado te vienes a la iglesia y piensas que estás invocando el nombre de Dios, pero no te has despertado temprano para buscar a Dios. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Despertarse para apoyarse en Dios, ese es el secreto de la vida, querido. Despertarse para apoyarse en Dios. Porque cuando tú te levantas de mañana, comes un pedazo de pan con cualquier cosa y sales corriendo al trabajo, con tu actitud, no con tus palabras, sino con tu actitud, ¿sabes lo que le estás diciendo a Dios? Le estás diciendo lo siguiente: Señor, ¿sabes por qué me estoy yendo a trabajar sin apoyarme en ti, sin pasar tiempo contigo, sin haber abierto la Biblia, orado? ¿Sabes por qué me estoy yendo corriendo? Porque no necesito de ti, Señor. Yo solito, con mi trabajo, voy a ganar dinero. Pero cuando de mañana, en lugar de despertarte a las 7:30, colocas tu despertador para las 6, para tener tiempo suficiente para pasar 15 minutos en oración, estudiando un versículo de la Biblia, leyendo, meditando, buscando el poder de Dios, ¿sabes lo que le estás diciendo con tu actitud? Señor, mira, tengo mucho que hacer hoy día. Mi agenda está llena. Pero a pesar de eso, Señor, yo estoy separando este tiempo para hablar contigo. Estoy aquí arrodillado hablando contigo. ¿Sabes por qué? Porque yo sin ti no soy nada, Señor. Porque yo te necesito. Porque si me voy a trabajar sin pasar este tiempo contigo, mi trabajo no me va a servir de nada. ¿Y por qué no? Porque todo es trapo de inmundicia. Entonces, cuando tú estás conectado a la fuente del poder que es Cristo, la savia de la vida te pasa a ti. Entonces viene el otoño, todas las hojas a tu lado se vuelven rojas, rojizas, amarillas, secas y caen. Y tú floreces verde, porque tú estás recibiendo la savia de la vida. Pero en el tiempo de Isaías, ¿por qué las cosas no le iban bien a la iglesia, al pueblo de Dios? Porque no había quien invocara el nombre de Dios, no se despertaban temprano para apoyarse en Dios, por lo cual, por esta actitud, escondiste de nosotros tu rostro. Y ese es el problema. ¿Qué escondiste? Dios nunca escondió el rostro de su pueblo. Es el pueblo que se escondía de Dios. Y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nos dejaste marchitar.
¿Y cuál es la solución? Siguiente versículo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste, así obra de tus manos somos todos nosotros. Querido, a lo largo de mi vida he encontrado gente que ha entrado una noche como esta aquí, derrotada, perdida, acabada. No solo gente pobre, gente rica. Yo encontré un hombre millonario en Brasil, entró una noche así, porque quería matar a alguien que un socio de la firma que lo había engañado, dijo lo voy a matar, agarró un revólver, salió a buscarlo para matarlo, y cuando estaba yendo para matarlo pasó frente a la iglesia y vio mucha gente entrando y se dio cuenta que era una iglesia. En su conciencia él pensó así, bueno, antes de matar por lo menos voy a hacer una cosa buena, voy a entrar para pedir la bendición de Dios. Sí, porque hay mucho traficante de droga que pide la bendición de la Virgen antes de ir a traficar. Sí. Porque el ser humano a veces no se da cuenta de las cosas que hace. Voy a matar, por lo menos voy a pedir la bendición de Dios. Entró a la iglesia. ¿Para qué entró? Porque, querido, yo siempre digo una cosa: si tú no querías compromiso con Dios, jamás deberías entrar a una iglesia. Porque cuando entras a la iglesia, ya entraste al perímetro divino. Ahora sal si puedes. Tú puedes correr, negar un mes, un año, ¿sí? Más tarde o más temprano vas a caer arrodillado, arrepentido. Entonces, ¿para qué esperar 50 años? Entrégate hoy.